Pues vamos a continuar con la tercera ponencia de la tarde, con doña Sara García. Es fisioterapeuta especializada en neurorehabilitación, con más de 10 años de experiencia clínica en el abordaje de pacientes con daño neurológico. Actualmente es responsable del área clínica de la empresa Gogoa Mobility Robot de Vizcaya, donde trabaja con tecnologías avanzadas aplicadas a la rehabilitación, como exoesqueletos o realidad virtual. Además, está estrechamente vinculada a la investigación y a la práctica clínica en el sector. El título de la ponencia será Nuevos modelos terapéuticos con robótica en neurorehabilitación. Soy Sara García, como ha comentado el compañero. Soy fisioterapeuta en el ámbito neurorehabilitador y hoy os voy a mostrar un poco cómo la tecnología puede enfocarse en el ámbito clínico. Vengo de la empresa Gogoa Mobility Robots, la cual es una empresa que se originó en el 2015 en el País Vasco desde el ámbito de bioingeniería, pero con el enfoque de generar exoesqueletos y diferente tecnología con el fin de poder asistir diferentes capacidades de movilidad, principalmente pensadas en la neurorehabilitación. Lo que hace Gogoa es intentar generar, a través de la tecnología y de la bioingeniería y el ámbito clínico, crear un modelo único donde se puede fusionar tanto un aspecto como el otro, generando tecnología y a la vez desarrollando y probando este tipo de dispositivos dentro de entornos reales clínicos. Como yo evidentemente me pertenezco al ámbito clínico, toda la ponencia la voy a generar desde este aspecto. Para nosotros es muy importante tener un buen tándem entre ingeniería y clínica, básicamente porque el hecho de que que tengamos diferentes enfoques o puntos de vista bajo un mismo elemento ayuda a enriquecer y a diseñar de una manera más enriquecedora este tipo de tecnología. Toda la tecnología que vais a poder ver hoy, tanto en el showroom junto con mi compañero, que hemos traído una mínima parte junto con las diapositivas que vais a ver, no dejan de ser tecnología viva en el sentido de que está en constante desarrollo. Entonces, el hecho de que podamos trabajar de manera conjunta, tanto ingeniería como clínica, es algo que para nosotros es vital, porque yo por lo menos siempre digo que ingeniería puede tener ideas, pero quien tiene las necesidades es el ámbito clínico. ¿Vale? Al fin, no sé hasta qué punto estáis relacionados con este tipo de tecnología, entonces voy a hacer un pequeño repaso de lo que es un exoesqueleto, que al final no deja de ser un dispositivo externo que se coloca en el cuerpo y lo que hace es generarte capacidades motoras para asistirlas de alguna manera. Tipos de exoesqueletos hay muchos y dependerá un poco de el funcionamiento o de cómo se clasifiquen, la orientación a la que vayan. Si se clasifican bajo su funcionamiento, podremos tener exoesqueletos activos o pasivos, es decir, los que son activos serían los que están motorizados y los que dependen de una energía externa para poder modular esta energía de manera externa. Si por el contrario son exoesqueletos pasivos, lo que hacen es distribuir la propia carga y la propia energía del paciente o de la persona que lo está llevando para poder generar de una manera más combinada esta energía. Si por el contrario la distribución la hacemos o la clasificación la hacemos dependiendo de la parte anatómica que está asistiendo, se puede dividir en cuatro grupos, ya que si podemos centrarnos en asistir la parte del tren superior, es decir, las extremidades superiores, ya sea para asistir o para dirigir cualquier movimiento. También podemos hacer la misma situación a nivel de tren inferior, es decir, gestionar cualquier movimiento en extremidades inferiores o intentar buscar que una persona pueda tener mayor capacidad de mantenerse en una misma posición durante más tiempo. La combinación de ambos miembros, es decir, poder combinar el tren superior con el tren inferior dando asistencia a todo el cuerpo,
o por el contrario nos podemos centrar a nivel lumbar principalmente, dando generalmente este tipo de exoesqueletos una asistencia que generan a nivel ergonómico una distribución de cargas a nivel lumbar. Si por último lo que hacemos es distribuirlo según su uso, podemos tener dos grandes cajones de sastre donde podríamos tener los médicos y los usos no médicos. Si nos centramos en los usos médicos, podríamos tener los que pueden dar una asistencia en un movimiento que se ha perdido o que de alguna manera se ha visto afectado, los que podrían ser con un enfoque más rehabilitativo que no deja de ser un propio entrenamiento, o, sin embargo, podríamos tener también para suplir directamente una extremidad que se ha visto directamente eliminada, como puede ser una amputación. Por último, sí que podríamos tener simplemente los lumbares, que, como ya os he comentado, son principalmente ergonómicos y se centran mucho en esta zona anatómica. Si nos centramos en los no médicos, no voy a meterme mucho en este campo, pero al final los sectores son muy diversos, donde puede haber un ámbito militar que simplemente tiene la idea de buscar mayores cargas o que una persona pueda caminar durante más tiempo evitando esta fatiga, o llevar a diferentes sectores, como puede ser el entretenimiento o el deportivo, estas capacidades con los exoesqueletos. ¿Vale? Si yo lanzo una pregunta al aire, es decir, parece algo novedoso, pero ¿qué diríais de los exoesqueletos? ¿Es algo novedoso o es algo que viene del pasado? ¿Alguien se atreve a contestarme? Vale. Sí, vienen del pasado, ¿vale? El primer exoesqueleto nace en 1890. Evidentemente ya estáis viendo en la imagen que la logística para la cual se utilizaba o se intentó crear era totalmente diferente a lo que podemos pensar ahora. Y luego se dio un salto grande hasta llegar al primer exoesqueleto, que estaba principalmente pensado para llevar esas cargas, como os he dicho, que puede estar también en otros ámbitos, y ya llegar ya a los 70, que es cuando se pensó en un primer exoesqueleto más bien con orientación médica. A partir de aquí ya sí que pasaríamos a exoesqueletos en la era de los 2000, que quizás pueden ser los prototipos o los dispositivos que puede que conozcáis ahora, o que hay algunas empresas que hayan publicitado y que tengáis más en la mente. Para haceros una idea, es decir, esta tecnología, cómo puede adentrarse dentro del ámbito clínico, podríamos hablar de cuatro elementos fundamentales. Es decir, al final esta tecnología lo que puede hacer es mejorar en el ámbito clínico, ya que se consigue optimizar mucho mejor estos recursos en rehabilitación, elementos que, como ya sabréis, porque seguro que más de uno de vosotros ha ido en algún momento a fisioterapia y ha hecho algún tipo de intervención, el optimizar estas sesiones es de vital importancia. También se puede mejorar a nivel funcional, es decir, esta tecnología permite llevar a entrenar diferentes situaciones o movimientos que son llevables a las actividades de la vida diaria. En el ámbito psicológico, porque al final no dejamos de intentar buscar esa independencia de la persona, y por ello hay un cierto empoderamiento de la persona, disminuyendo un poco esa ansiedad y ese estrés por tener que hacer ciertas tareas solo o tener que buscar una cierta convivencia en un entorno en el que no tiene mucha ayuda. Y por último, también a nivel profesional, porque evidentemente nos genera a los profesionales muchas mejora a la hora de hacer ciertas directrices y de tomar ciertas decisiones. No dejamos de tener unas mejoras que pueden ser unos recursos para el fisioterapeuta, pero que evidentemente las mejoras se las puede llevar la persona que está haciendo estas intervenciones, porque es quien acaba pudiendo mejorar. No me voy a meter mucho en esto, pero al final, junto con la tecnología, uno de nuestros grandes aliados es la neuroplasticidad. Es decir, ahí tenéis el significado de la Real Academia Española de Medicina, pero básicamente lo que viene a ser la neuroplasticidad es el aprendizaje o la capacidad de aprendizaje a nivel cerebral y de generar estos cambios. ¿Cómo se basa esta neuroplasticidad y en qué se basa esta neuroplasticidad? Pues neuroplasticidad en los 10 principios básicos del aprendizaje motor y de la teoría que lo respalda. Yo siempre
robo, por decirlo de alguna manera, a un compañero neurólogo que tengo una metáfora que hace, que le dice a sus pacientes que se imaginen que la neuroplasticidad es como una fábrica con 100 trabajadores donde hay unos que están trabajando muy bien y hay otros que simplemente están tomando café. Cuando varios de esos trabajadores se marchan por X razón, pues los que están tranquilamente tomando el café tienen que levantarse a trabajar, ¿vale? ¿Cómo podemos gestionar esta tecnología junto con la inteligencia artificial, que ya son modelos que a día de hoy, igual la inteligencia artificial que más conocemos pues puede ser ChatGPT, pero está en muchos ámbitos y cada vez está en mucho mayor desarrollo, y lo podemos llevar generando una mayor precisión a la hora de generar control y movimientos, personalizando la rehabilitación, estimulando a nivel motor y sensorial, creando un feedback en tiempo real, que esto es vital a la hora de tomar decisiones sesión a sesión, y creando objetivos a nivel terapéutico. Hoy nos estamos centrando en la distrofia facioscapulohumeral, pero esto no deja de ser una evidencia que se tiene en diferentes sectores del ámbito neurológico, es decir, en enfermedades neurodegenerativas como la ELA, como el Parkinson, o en otro tipo de lesiones como puede ser la medular o el accidente cerebrovascular, ya se está viendo que este tipo de cambios tecnológicos son importantes y relevantes en el día a día y en esta recuperación. No me voy a meter mucho más en todos estos ámbitos porque además, como ya hemos empezado con un poco de retraso, tampoco quiero seguir alargando el retraso y quiero ser lo más breve posible, pero lo que quiero que os quedéis es que simplemente esta tecnología lo que puede hacer es fundamentalmente 3 elementos, es decir, se puede ajustar en los planes terapéuticos de una manera mucho más clara, es decir, el ojímetro y esa precisión de la experiencia clínica es relevante e importante, pero evidentemente tener unos valores es mucho más conciso, tener un seguimiento exhaustivo del seguimiento y de la evolución de la persona y tener una capacidad de tener y de manejar esos datos en el momento de tomar esas decisiones clínicas. Para que veáis un poco de manera esquemática qué es lo que puede hacer esta tecnología, principalmente en esta gráfica quiero que simplemente os centréis en 2 cosas principales, es decir, que la tecnología puede generar una reducción terapéutica, es decir, se puede acortar ciertos tiempos de terapia, o si por alguna circunstancia esta terapia no se puede acortar, lo que sí que se puede pensar es que se pueden plantear a nivel de terapia objetivos mucho más ambiciosos. Esto no significa que el fisioterapeuta, el clínico, el médico, cualquier persona sanitaria que pueda estar haciendo un abordaje se tenga que eliminar. No, no. La tecnología ha venido para quedarse, pero ha venido para quedarse de la mano de ese profesional que sabe cómo tiene que generar esas dosis y esas pautas terapéuticas. Es importante gestionar este tipo de situaciones de una manera acorde, ya que la rehabilitación robótica puede crear cambios a nivel de la simetría de la marcha, a nivel del patrón de caminar, o incluso generar a través de realidad virtual entornos seguros, pero que pueden ser entrenables fobias, miedos o diferentes situaciones del paciente que necesite o de la persona que requiera de esta terapia. Supongo que a estas alturas estaréis preguntándoos, ¿esto no iba de tecnología? ¿No íbamos a ver exoesqueletos? Pues aquí viene la parte divertida. Aquí simplemente hago un breve resumen de la tecnología que vais a conocer en esta ponencia. Tecnología hay muy diversa, es decir, ahora mismo hay muchísimas empresas que hacen muchísimas cosas y podría estar hasta mañana hablando si tendría que mostrar todo. Pero nosotros queremos acercaros la tecnología que tenemos más presente en nuestro día a día. El primer exoesqueleto que quiero que veáis es un exoesqueleto que se aleja un poco de ese concepto rehabilitador y se centra más en ese entorno sociosanitario donde lo que busca es distribuir esas cargas lumbares a través de toda la columna cuando se tiene que ejercer pues unas cargas como puede ser una transferencia a una persona o de que tenga cierto peso ese movimiento. A partir de ahora, los exoesqueletos que veréis o los dispositivos tecnológicos que veréis sí están pensados para centrarse en un ámbito rehabilitador con unas dosis terapéuticas adecuadas y dentro de una supervisión clínica. El primero que veis es un exoesqueleto de marcha, que evidentemente no hemos podido traer porque la logística lo impedía.
pero es un exoesqueleto de marcha que asiste desde las principales 3 articulaciones de la pierna, es decir, los salientes que veis a lo largo de la pierna irían a cadera, a rodilla y a tobillos, generando un patrón de marcha más natural que quizás otros dispositivos que tienen menos asistencia en las articulaciones. El dispositivo puede emplear diferentes velocidades, se puede generar la marcha con diferentes asistencias y lo que importa es que sea una herramienta de trabajo donde el exoesqueleto se adapte a la persona y no la persona se adapte al exoesqueleto. No hay que olvidar que esto tiene que mejorar y dar funcionalidad a la persona. Entonces tiene que ser él quien se adapte en la asistencia que puede ofrecer, en los parámetros articulares que puede cambiar o en cualquier otra situación que tenga que verse porque la logística necesita de algún cambio. El siguiente exoesqueleto sí que vais a poder verlo en la sala donde tenemos el expositor, que simplemente está centrado a nivel de la rodilla, es decir, tendríamos un único motor en dicha articulación y lo que hace es entrenar tanto de manera pasiva como entrenar de manera activa, es decir, puede generar una movilización de esta articulación y a la vez se puede llevar este movimiento para que se vuelva un patrón más natural y pueda llegar a generar una marcha menos patológica a través de la rodilla en elementos tan sencillos como puede ser el levantarse de una silla, que el dispositivo anterior que tenía las 3 articulaciones también lo hace, es decir, asistir esa transferencia de me pongo de pie a me vuelvo a sentar y luego ya puedo caminar de diferentes maneras. Aquí nos centramos en un exoesqueleto de extremidades superiores. No es un dispositivo que hayamos podido traer tampoco, pero se centra en electromiografía de superficie. Es decir, las pegatinas que veis ahí verdes, los sensores que veis ahí verdes pegados en la persona del antebrazo, generan una lectura de esa actividad muscular y lo que podemos hacer, asistir o resistir ese movimiento. Puede trabajar el movimiento de la flexión y de la extensión en masa, de la pinza tridigital más común, que es pulgar, índice y corazón, o asistir simplemente de manera analítica cada dedo. En la imagen está puesto la mano derecha, pero por supuesto se pueden trabajar ambas manos. Y además el dispositivo permite a través de diferentes ejercicios y juegos poder implicar a toda la extremidad superior, pues teniendo que desplazarse por la mesa para tener que coger un arco o hacer algún ejercicio concreto. Para que os hagáis una idea, tiene una resistencia de 0 a 100 puntos, es decir, hablamos de que con una contracción muscular mínima que tenga preservada en la musculatura que se está haciendo una lectura, se puede crear ya una pequeña asistencia y una pequeña actividad. Entonces, se pueden trabajar desde unos rangos donde la persona necesite de una asistencia mayor y luego ir reduciendo si lo permite o mantenerlo si es necesario. Este exoesqueleto sí que lo vais a poder ver en el expositor. Es un exoesqueleto que está pensado para todo el miembro superior y que busca un poco esa situación de ingravidez donde la persona, esa sensación un poco como de, entre comillas, flotación que igual se puede tener en piscina sin tener toda la logística de tener que meterte en un vaso acuático, etcétera, donde la persona tiene que mantenerse en esta posición y se pueden entrenar ejercicios funcionales de alcances o de movimientos globales de la extremidad superior, pero de una manera en la que el exoesqueleto te sujeta y te asiste de esta manera desgravitada. Si se pudiese y se quisiese, también se podría llegar a hacer resistencias y alcances con una cierta mayor exigencia muscular. Aquí tenemos una terapia inversiva. Ahora mismo este tipo de dispositivos también están muy de moda y muy en auge. Quizás lo asociáis a muchas áreas de entretenimiento donde hay juegos y videojuegos, etcétera. En este caso, esta terapia lo que hace es buscar el entorno real, es decir, si alguien llevase estas gafas puestas, vería la sala exactamente igual, lo que pasa que entrenaría de una manera contraria. Es decir, si tenemos mayor afectación en un lado que en otro, a nivel cerebral intentaríamos, entre comillas, engañar a través de esa neuroplasticidad al cerebro y lo que el paciente vería si hace esto sería justo el efecto contrario y sería como si estuviese moviendo la mano contraria. Bajo este engaño, entre comillas, porque aquí hay muchos protocolos de trabajo, podríamos ir entrenando alguna extremidad que pudiese verse más afectada frente a la contralateral.
Aquí en la imagen está viendo cómo una persona está trabajando con la mano, pero es una terapia que perfectamente se puede llevar a las extremidades inferiores. Aquí os enseño entornos virtuales, que es lo que hemos comentado antes. Por supuesto, nos podía traer todas las opciones que puede tener esta terapia, pero sí os plasmo una imagen donde se pueden generar esos entornos reales dentro de un entorno clínico, donde el clínico puede estar controlando perfectamente a la persona y se pueden entrenar elementos a través del juego en el que tenga que buscar alguna situación, a simplemente estoy caminando por la calle o estoy comiendo un plato de sopa y tengo que entrenar este gesto de nuevo. Entonces me permite entrenar esas funcionalidades, como hemos dicho antes, pero dentro de un entorno virtual que el clínico puede controlar perfectamente. Aunque os parezca que se necesita mucho movimiento, no es necesario, es decir, al final es un ajuste personalizado, como hemos dicho antes, y desde un simple movimiento control cefálico, es decir, que pueda mover la cabeza, allá ejercicios más complejos donde tenga que desplazarse lateralmente, donde tenga que hacer un apoyo monopodal, que es un apoyo en pata coja. Pues imaginaos el desarrollo que puede haber de ejercicios de extremidades superiores e inferiores, incluso de coordinación. Aquí lo que tenéis son unas luces donde el clínico puede ver a través, ahí en la foto hay un móvil, pero se podría trabajar perfectamente con una tablet, y donde el clínico puede estar recogiendo el tiempo de reacción que tiene el paciente mientras el paciente entrena esa velocidad de reacción. Es decir, esas luces se pueden colocar de la manera que el clínico precise y tiene que ir a apagarlos de una manera relativamente lejana o incluso tener que ir a pegar a la luz para que tenga que ir a entrenar. El clínico va recogiendo si va siendo más veloz o menos veloz la persona y puede ir ajustando la terapia en consecuencia a ello. E incluso, si en algún momento se necesita, meter elementos cognitivos como que tenga que apagar una única luz concreta, pues el amarillo o el rojo, o que tenga un tiempo determinado. El siguiente dispositivo que podéis ver es una plataforma estabilométrica de equilibrio, donde el paciente está entrenando dentro de un entorno seguro, porque además incluso en la imagen hay dos personas, pero como mínimo siempre habría una para controlar que esta persona no se cayera, y donde buscaríamos ciertas perturbaciones y ciertos desajustes de equilibrio mientras que el paciente tiene que ir a desplazar o la persona tiene que ir a desplazar esos pesos. Esto que nos lleva a que muchas de las veces que empezamos a tener cierta dificultad a la hora de caminar vienen asociados muchas veces a caídas, a tropiezos o a elementos que nos ponen en riesgo, pero a través de este entrenamiento se pueden llegar a mejorar esas destrezas. Este equipo es un sistema biomecánico donde lo que se entrena es principalmente la fuerza. Ahí lo que se busca es que a través no de pesos como igual estamos asociados a entrenar la fuerza con lastres o incluso con mancuernas en gimnasios, etc. Aquí se genera a través de presión de aire, donde le genera una resistencia a la persona que lo está usando, e incluso se puede entrenar de manera disociada la fase concéntrica y excéntrica del músculo. Es decir, yo puedo tener un músculo que va de un punto a un punto. Si acerco esos puntos es una fase concéntrica, si los alejo es una fase excéntrica. No tengo por qué tener la misma fuerza para generar un movimiento u otro, entonces voy a intentar gestionar que esta fuerza sea personalizada y que pueda buscar unas cargas aquí, pero otras aquí. Os vuelvo a comentar lo mismo, el ejercicio de este chico está haciéndose en extremidades superiores y en una polea, pero se podría hacer perfectamente con extremidades inferiores o incluso disociando extremidades superiores porque se tira de una polea en cada lado. Aquí tenemos un neuromodulador del nervio vago, este sí que le tenéis en la sala. Os hago un poco de spoiler porque si lo probáis no vais a notar más que un pequeño hormigueo. Es quizás de lo menos vistoso, entre comillas, que pueden tener los exoesqueletos que tenemos, pero que sí que tiene un efecto bastante importante. Se ha visto que si modulamos a nivel del nervio vago, ya sea para inhibir o para estimular, se pueden generar diferentes cambios en el dolor, en depresión, en un montón de cambios, en el sueño, etcétera. Pero nosotros, como principalmente nos basamos en el ámbito clínico, lo que generamos es un marco neuroplástico donde podemos generar primero una estimulación previa y después podemos hacer la sesión para crear, para
fortalecernos de ese marco neuroplástico y que esa sesión, entre comillas, nos valga por 2 o nos valga por un poquito más. Por último, la tecnología que quiero traer es un software logocinético en el que se puede entrenar a nivel orofacial, es decir, que se puede entrenar la capacidad que se tiene para entrenar. El dispositivo o el software lo que hace es poder entrenar desde incluso el domicilio. La persona puede entrenar las veces que quiera, el tiempo que quiera, pero si está supervisado por un logopeda, el logopeda a distancia puede ponerle deberes y que esos deberes luego le generen un informe exhaustivo o un feedback exhaustivo de lo que ha hecho la persona. Ahí estáis viendo en una gráfica cómo se ha dicho una palabra, que también se podrían decir frases, y ha evaluado la fonación, el estrés, cómo lo ha pronunciado e incluso se ha dicho toda la palabra. Entonces, a través de esta evaluación se puede llegar a realizar un entrenamiento logopédico de una manera bastante sencilla y, entre comillas, cómoda. ¿Vale? Pero tampoco quiero deciros que esto vale para todo y que esto es maravilloso y que salgamos todos corriendo a comprar esos esqueletos, porque evidentemente necesita de tener unos criterios, es decir, no todo vale para todos y por supuesto tiene que haber una lógica para poder añadirse. Es decir, elementos, se necesita que se puedan llevar a cabo una serie de consignas o de órdenes relativamente sencillas para poder llevar a cabo un uso de estos exoesqueletos. Se necesita que no haya ningún elemento que pueda generar un riesgo para la persona, es decir, que tengamos una osteoporosis de caballo y a la que me pongo de pie parta el fémur, o que tengamos algún tipo de limitación de alguna manera. Entonces, esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Cada dispositivo tiene sus criterios de inclusión y de exclusión, pero de manera general sí que tenemos que tener unos criterios básicos donde podamos meter, donde podamos pensar en que pueden ser útiles para su uso y para cada persona. ¿Cómo podemos saber esto? Pues evidentemente muchas veces los clínicos entráis por la puerta y nos queremos lanzar ya a trabajar lo primero que encontramos y no le damos el valor que se merece a hacer esa primera foto inicial de cómo se viene la persona, de cómo viene. Entonces, evidentemente hay que valorar inicialmente a la persona, saber realmente cuáles son los objetivos funcionales, porque a lo mejor yo me planteo que no podemos subir bien una pierna y que es súper relevante subir escaleras, pero a lo mejor esta persona no necesita escaleras porque en su día a día no hay ni una o tiene ascensores. ¿Para qué voy a generar este objetivo? Entonces, es muy relevante el hecho de que valoremos exhaustivamente a la persona con test clínicos, con elementos que puedan ser funcionales para saber si esta tecnología puede ser valiosa para esta persona o no. No hay que olvidar que tiene que ser una terapia funcional y positiva para la persona que la está llevando a cabo. Vale, aquí traigo unos datos clínicos. No son de la patología de la distrofia facioscapulohumeral como tal, pero sí que son datos neurológicos. Es decir, lo que estamos viendo es un antes y un después de 3 meses, que en neurología, ya me imagino que vosotros ya estáis más que sabidos, que 3 meses en neurología es nada y menos. Y aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, la gráfica superior de la derecha es una enfermedad neurodegenerativa donde evidentemente no vamos a venir diciendo que curamos lo que todavía, por desgracia, no es curable, pero sí que pudimos profundizar a través de esta tecnología en la calidad de vida, que es lo que importa. En este caso, lo que se redujo drásticamente fue las caídas que tenía la persona en su día a día, y fue la diferencia en que tuviera que institucionalizarse o poder vivir esa persona todavía sola en su vivienda. Si por el contrario nos vamos a otro tipo de lesiones, como puede ser el gráfico superior de la izquierda, hay una afectación en el que suele haber un lado del cuerpo afectado y donde se pudieron ver mejoras, tanto, no en todos los casos, evidentemente, de la misma manera, pero donde se pudieron llegar a ver mejoras tanto en la extremidad superior como en la extremidad inferior de manera diferente. Si nos vamos al gráfico de la derecha inferior, podemos ver lesiones medulares incompletas donde pudieron trabajar a través de exoesqueletos y pudieron ser la diferencia entre venir en silla de ruedas y empezar a caminar en entornos pequeños y controlados, pero empezar a caminar de nuevo y tener un gran impacto en su equilibrio y en su capacidad de marcha. Y por último, en una patología que está afectada más bien al sistema inmune y que
afecta a toda la extremidad, a todas las extremidades, a todo el cuerpo, se pudo llegar a ver una mejora a nivel global y, por supuesto, también fue la diferencia entre que pudiera plantearse el poder volver a ponerse de pie. Vale, llegados a este punto, diríamos, muy bien, pero ¿qué es lo que puede hacer en la distrofia facioscopulomeral? Es decir, ¿esto es valioso para la película que estamos contando hoy? Pues evidentemente, es decir, a nivel de fisioterapia, como ya han dicho compañeros anteriores, es súper relevante trabajar en capacidades aeróbicas, en capacidad de fuerza muscular, en capacidad incluso orofacial si tenemos la musculatura afectada, en tener sobre todo estas capacidades en las que podemos llevarnos a un día a día mucho más autónomo, y esto lo podemos hacer a través de la fisioterapia, ¿vale? Y a través de la fisioterapia hemos dicho que podemos integrar esta tecnología en los ámbitos convencionales, pues también podemos integrarlos junto con tecnología en esta patología. Es decir, podemos llegar a integrar el hecho de tener que trabajar de manera aeróbica con un exoesqueleto de caminar que genere esas capacidades. Se puede trabajar en esa fuerza muscular a través de estos dispositivos que os he mostrado y podemos llegar a trabajar esa musculatura a nivel facial y a la hora de hablar. Es decir, se puede seguir trabajando como en otras patologías, de la misma manera, simplemente lo que importa es centrar y personalizar cada terapia. Y ya por dar un apunte final, pero no sin dar el dato friki, hablando del padre de la neurociencia moderna, quiero dejar aquí una reflexión en la que estamos cambiando a nivel clínico, yo creo que de paradigma, donde estamos dejando un poco estas situaciones de fisioterapia convencionales y un poco más aisladas, donde cada uno hace un poco lo que puede con terapias cada uno que son puras como tal, y se está llevando a ecosistemas tecnológicos mucho más potentes donde se puede objetivar, personalizar y dar generar un mayor impacto en el día a día de la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. ¿Preguntas? ¿Me quedo? ¿Me voy? Sí. ¿Alguna pregunta que tengáis por ahí? ¿No hay ninguna? Os esperamos entonces en el... Sara, yo te iba a preguntar solo una cosa. Dime. En el caso de los exoesqueletos, ¿tenéis claro que en un futuro, porque ahora mismo entiendo que aparte de ser caros, es un sistema más complicado, pero en un futuro sí que podrá ser aparatos que se puedan utilizar a diario en casa a unos precios un poco razonables, o eso lo veis de momento complicado? Sí, y te diré que tampoco eres el primero que o nos llama o nos pregunta por esta gran cuestión. Entonces, es importante recalcar que no es lo mismo una visión que se hace con un exoesqueleto donde el terapeuta te está dirigiendo para conseguir unos objetivos concretos, X de cada uno, a yo tengo un exoesqueleto para ir a tomar el vermú los domingos. No es lo mismo. Es decir, cuando tú consigues un exoesqueleto para tenerlo en tu día a día es porque vas a ser dependiente de este exoesqueleto. Si lo que buscamos es maximizar un poco y ganar un poco de tiempo, sobre todo a esas patologías que por desgracia todavía no tienen cura, y queremos ganar un poco de calidad y maximizar esa funcionalidad de la persona, tiene que ir bajo la supervisión de alguien entrenado y que te esté asistiendo, ya no solo con exoesqueletos, sino con una terapia razonable para esta persona. Entonces, desde ingeniería, sí se está trabajando para que estos dispositivos se puedan llevar a entornos domiciliarios, ya no solo incluso por el hecho de que la persona lo tenga para salir los domingos a dar un paseo, sino también por facilitar a veces un poco la rehabilitación, porque no todo el mundo tiene la capacidad o la facilidad para ir a un centro a hacer rehabilitación. Entonces, sí se están intentando acercar esos exoesqueletos a entornos domiciliarios, pero hay que tener claro cuál es el objetivo y cuál es la situación de cada persona. Es decir, si yo quiero ganar un poco el que yo me pueda levantar de la silla para ir al baño solo, tendré que ir a una terapia, aunque esté con un exoesqueleto. Pero si yo lo que quiero simplemente es que me asista y que ya tenga esa dependencia, ese dispositivo, sí son otro tipo de elementos. También es importante, yo creo que, más que nada por otras preguntas, ya no solo aquí, sino pacientes que nos han hecho, que al final ahora mismo también es, entre comillas, un poco una moda de exoesqueletos. Y ahora mismo hay muchísimo bombardeo de muchísima publicidad de muchísimos exoesqueletos,
Pero es lo que he dicho antes, es decir, no todo vale para todo. El exoesqueleto que está pensado para que una persona sin ningún tipo de diagnóstico patológico suba al monte no es el mismo dispositivo que se puede poner una persona que simplemente tiene un diagnóstico y está perdiendo cierta capacidad funcional. Entonces, tiene que verse y realmente validar bien que si en caso de que alguien quiera coger algún dispositivo externo, qué asistencia le va a dar y para qué está preparado este dispositivo. Porque